Existe un sistema que no se presenta como una religión común, sino como el único camino seguro, mientras todo a su alrededor se encamina hacia la destrucción. Un sistema que define quién merece vivir, quién será borrado y a quién ni siquiera se le puede cuestionar. Aquí el mundo no solo está equivocado, sino condenado. Y quienes entran en este universo aprenden rápidamente que no se trata solo de fe, sino de un proyecto meticuloso que decide las decisiones, las relaciones, el cuerpo e incluso los pensamientos. Es en este terreno donde se desarrolla esta historia. Desde el primer contacto, la promesa es poderosa, seguridad absoluta en medio del caos global. La organización se presenta como el único canal legítimo entre Dios y la humanidad, no como un intérprete parcial, sino como la puerta de entrada exclusiva. Nada se presenta como opinión o creencia. Todo se entrega como un hecho definitivo. Esta certeza no invita al diálogo, exige adhesión. Y cuando alguien acepta esta premisa, todo lo demás se acomoda sin resistencia. Lo que pocos comprenden al principio es que esta estructura no se sostiene por la fuerza, sino por un sentido de pertenencia. No hay barreras visibles, solo la constante idea de que afuera hay peligro espiritual, corrupción moral y muerte inminente. Dentro hay aprobación, identidad y un propósito que transforma la obediencia. En virtud de este punto, la fe deja de ser personal y se vuelve operativa. El control no se da de golpe, se infiltra gradualmente normalizando reglas que empiezan a parecer naturales. ¿Qué puedes celebrar? ¿Con quién puedes relacionarte? ¿Qué lecturas son aceptables? ¿Cómo debes ver a quienes están fuera de tu círculo? Todo está organizado para que cuestionar no suene a curiosidad, sino a un defecto de carácter. La duda no se combate con argumentos, sino con culpa. Y aquí viene la proposición silenciosa que lo mantiene todo unido. No necesitas comprender el mundo, solo confiar. No necesitas explorar, solo obedecer. A cambio, recibes la promesa de sobrevivir al fin inminente. Pero, ¿qué sucede? Cuando esa promesa empieza a resquebrajarse, esa pregunta no se formula en voz alta todavía. Dentro de este sistema, el tiempo desempeña un papel curioso. Hay una fecha que funciona como pilar simbólico de toda la narrativa, un acontecimiento invisible que ocurre sin testigos, pero que se considera el marcador definitivo del principio del fin. La idea de que algo grandioso ocurrió sin que nadie pudiera verlo se acepta no como una contradicción, sino como evidencia de profundidad espiritual. Y así la cronología deja de ser lógica y se vuelve sagrada. Cuando las predicciones no se cumplen, el impacto no provoca colapso. Al contrario, produce adaptación. El error no se reconoce como tal, sino que se reinterpreta como un ajuste divino. La frustración se convierte en una prueba. El fracaso en humildad, el tiempo que pasa sin que suceda nada, no debilita la fe, fortalece el compromiso. Después de todo, si todo fuera sencillo, no se necesitaría fe. Este mecanismo transforma las contradicciones en combustible emocional. Cuestionar este ciclo no se considera una reflexión legítima, sino una amenaza a la unidad. Y la unidad, en este caso, es sinónimo de supervivencia espiritual. Quienes insisten en comprender demasiado se arriesgan a ser vistos como arrogantes. El sistema no necesita demostrar que tiene razón, solo necesita convencer al individuo de que discrepar es peligroso. El mecanismo funciona porque desvía la responsabilidad. Si algo no tiene sentido, el problema no reside en la doctrina, sino en la limitación humana. Esta inversión protege la estructura y desgasta al individuo gradualmente. La persona aprende a desconfiar más de su propia razón que de la autoridad que la guía. La mente se adapta para evitar el conflicto. Antes de continuar, escribe la siguiente frase en los comentarios. La verdad no teme preguntas. Veamos cuántas personas pueden reconocer el verdadero peso de estas palabras dentro de esta historia. El funcionamiento interno de este sistema no depende de la vigilancia abierta ni del castigo físico. Opera con algo mucho más efectivo, el miedo a perderlo todo. No solo las creencias, sino también los vínculos emocionales, la identidad social y la pertenencia. Aquí el desacuerdo no genera debate, genera silencio. El distanciamiento no es ruidoso, es clínico. Mensaje sin respuesta,
Miradas desviadas, vínculos borrados como si nunca hubieran existido. Lo más inquietante es que esta práctica no se presenta como castigo, sino como amor disciplinado. El aislamiento emocional se vende como cuidado espiritual. La lógica es simple y devastadora. Alejar a alguien es la forma más pura de demostrar afecto, porque el sufrimiento causado sirve como estímulo para el arrepentimiento. El dolor se convierte en una herramienta pedagógica. Este tipo de exclusión no destruye el cuerpo, pero disuelve la existencia social del individuo. Una madre aprende a ignorar a su propio hijo. Un amigo de décadas cruza la calle para evitar el contacto. Todo esto ocurre sin gritos, sin violencia aparente, solo con la convicción de que la obediencia es más importante que el sentimiento. La conciencia moral comienza a responder a la jerarquía, no a la empatía. El sistema se fortalece porque transforma a la comunidad en su propio guardián. No se necesitan órdenes explícitas. Cada miembro aprende a observar, corregir e incluso denunciar conductas desviadas. La vigilancia es colectiva, pero internalizada. El miedo no viene de afuera, nace dentro. Y aquí surge una pregunta incómoda que rara vez se plantea. Si el amor solo existe mientras hay obediencia, ¿puede eso seguir llamándose amor? Esta duda, cuando surge, suele desecharse rápidamente porque seguirla puede costarle todo. Entre todas las reglas impuestas, pocas revelan la lógica interna de este sistema con tanta claridad como la relación con el propio cuerpo. Existe un límite invisible donde la preservación de la vida deja de ser una prioridad y la obediencia simbólica prevalece. Las decisiones médicas de emergencia e irreversibles se juzgan no por el resultado humano, sino por la fidelidad a la doctrina. Una interpretación rígida de los textos antiguos transforma los procedimientos modernos en dilemas morales absolutos. La diferencia entre sobrevivir y morir puede depender de una definición técnica, de una fracción permitida o prohibida. La vida se vuelve negociable siempre que la regla se mantenga intacta. No se trata de un sacrificio heroico, sino de una sumisión ritualizada. Lo más inquietante no es la regla en sí, sino cómo se internaliza. Las personas aprenden a ver su propia muerte como una victoria espiritual. La integridad moral se vuelve más importante que la continuidad de la existencia. Los médicos observan con impotencia cómo se toman decisiones que no se basan en la ciencia, sino en la expectativa de la aprobación divina. Esta lógica crea una paradoja difícil de ignorar. Un sistema que afirma valorar la vida eterna acepta, sin vacilar, la pérdida de la vida presente. El sufrimiento se convierte en una prueba de fidelidad. La muerte es un testimonio silencioso de lealtad. Y lo más curioso es que incluso ante estas consecuencias extremas rara vez se cuestiona el origen de la regla. Porque en cuanto alguien empieza a preguntarse si realmente proviene de Dios o de la interpretación humana de los textos, toda la estructura empieza a tambalearse. La construcción de este sistema no comienza en la edad adulta, empieza mucho antes, cuando la identidad aún se está formando. Los niños aprenden desde pequeños a dividir el mundo entre nosotros y ellos, entre quienes están protegidos y quienes representan un peligro espiritual. Las amistades no se eligen por afinidad, sino por permiso. La interacción social deja de ser espontánea y se filtra. Las fechas que para la mayoría representan pertenencia cultural y recuerdos preciados se consideran trampas. No se trata solo de evitar celebraciones, sino de eliminar cualquier ritual que fortalezca vínculos fuera de la estructura establecida. La ausencia no solo se siente en el presente, sino que se acumula a lo largo de los años, creando un vacío difícil de identificar. Con el tiempo esta privación se normaliza. El niño aprende que no sentir carencia es señal de madurez espiritual. El deseo reprimido se convierte en una virtud. El aislamiento llega a verse como protección, no como pérdida. Y así se forma un adulto al que nunca se le permitió experimentar el mundo sin supervisión ideológica. El resultado es una generación altamente disciplinada, pero emocionalmente limitada. Personas que saben exactamente qué evitar, pero rara vez lo que desean. La personalidad se desarrolla no por descubrimiento, sino por exclusión. Cualquier cosa que amenace la estabilidad del sistema se etiqueta como peligrosa incluso antes de comprenderla. Y aquí surge una pregunta silenciosa.
¿Qué sucede cuando alguien criado en este entorno empieza a darse cuenta de que no sabe quién es en las reglas? Esta pregunta, cuando surge, suele marcar un punto de no retorno. Pocas cosas asustan tanto a este sistema como el pensamiento autónomo. Por lo tanto, el acceso al conocimiento está cuidadosamente controlado, no mediante prohibiciones directas, sino mediante advertencias constantes sobre los riesgos de pensar demasiado. La curiosidad intelectual solo se tolera mientras no exceda los límites impuestos. Los entornos que fomentan el análisis crítico, la comparación de fuentes y el debate histórico se consideran territorio peligroso, no porque enseñen algo incorrecto, sino porque enseñan a cuestionar. Y cuestionar en este contexto no es una virtud, sino inestabilidad. El conocimiento que no pasa el filtro de la autoridad se vuelve sospechoso por definición. La alternativa que se ofrece es una vida ajetreada, pero no libre. Suficiente trabajo para mantener la rutina, suficientes actividades religiosas para ocupar el tiempo y suficientes metas espirituales para evitar pausas reflexivas. La fatiga constante no es un efecto secundario, es parte del proceso. Las mentes agotadas cuestionan menos. La educación asume un propósito específico, servir a la estructura, no al individuo. El aprendizaje es aceptable siempre que no conduzca a la autonomía. El crecimiento es permitido siempre que no genere independencia. El potencial humano se canaliza cuidadosamente para no traspasar límites invisibles. Y cuando alguien empieza a comprender que el conocimiento no destruye la fe, sino que amenaza el control, surge una inquietud difícil de silenciar. Porque en ese momento la persona comprende que no se le protege del error, sino de la libertad. Para que la estructura se mantenga intacta, el mundo exterior debe presentarse constantemente como hostil. No importa si el mundo produce ciencia, arte, cuidados o solidaridad. Todo lo que está fuera de los límites de la organización recibe la misma etiqueta, peligro. Los forasteros no son vistos como individuos completos, sino como riesgos potenciales, agentes de corrupción moral y espiritual. La palabra que se usa para describirlos conlleva un desprecio inherente. Reduce culturas enteras, historias de vida y logros humanos a una sola categoría inferior. Este vocabulario no surge por casualidad. Funciona como una barrera emocional, impidiendo conexiones profundas y facilitando la indiferencia. Cuando se deshumaniza al otro, la separación se vuelve natural. Esta perspectiva crea un efecto curioso. Cuanto menos contacto real tiene una persona con el mundo exterior, más aterrador se vuelve. Lo desconocido se convierte en una amenaza, lo diferente en una tentación. Y así el aislamiento deja de parecer una pérdida y empieza a percibirse como una protección activa. La consecuencia directa es una vida basada en la vigilancia constante. Las conversaciones se miden, las amistades se filtran, los intereses se censuran incluso antes de explorarlos. La espontaneidad desaparece, sustituida por el autocontrol. La persona ya no actúa según lo que siente, sino según lo que se le permite sentir. Pero hay un punto en el que esta narrativa empieza a fallar. Cuando alguien se da cuenta de que la gente del mundo no es un monstruo y de que el peligro prometido no se materializa, esta conmoción silenciosa suele ser leve al principio, pero se acumula. Nada sostiene mejor un sistema cerrado que el control de las palabras. En este caso, el vocabulario no solo sirve para comunicar ideas, sino para limitarlas. Ciertos términos conllevan significados morales que evitan la reflexión, clasifican, juzgan y zanjan cualquier debate, incluso antes de que comience. Las expresiones repetidas a diario crean atajos mentales. La persona no piensa, solo reconoce, no evalúa, solo reacciona. Con el tiempo, este lenguaje interno reemplaza el pensamiento crítico. Las ideas que no encajan en estas palabras simplemente dejan de existir como posibilidades legítimas. Hay términos que funcionan como alarmas psicológicas. Basta con escucharlos para despertar el miedo. Cuestionar se convierte en sinónimo de desviación. Discrepar se considera decadencia moral. El lenguaje no describe la realidad, la fábrica. Y quien controla las palabras controla los límites del pensamiento. Este mecanismo crea una profunda paradoja. Crees estar rodeado de verdad, pero vives en un espacio donde casi nada puede nombrarse fuera del guión.
La mente aprende a autocensurarse incluso antes de formular la pregunta. El silencio empieza a sentirse como seguridad. Es en esta etapa cuando algo empieza a desmoronarse internamente, no de forma explosiva, sino como un ruido constante, una sensación de que ciertas palabras ya no le explican todo. Y cuando el vocabulario empieza a fallar, toda la estructura corre el riesgo de perder sus cimientos. El momento del despertar rara vez ocurre como una revelación dramática. Comienza pequeño, casi insignificante. Una contradicción que no encaja, una regla que parece incoherente, una respuesta inmediata que no responde a nada. El problema es que una vez percibida, esta fisura no desaparece, permanece ahí silenciosa exigiendo atención. La mente entrenada durante años para someterse intenta ignorar la incomodidad, pero algo ha cambiado. La duda ya no suena a debilidad moral, sino a lucidez. El individuo empieza a comprender que siempre se le pidió que confiara, nunca que comprendiera, y la comprensión ahora se vuelve inevitable. Este proceso es doloroso porque amenazan no solo las creencias, sino toda la estructura emocional que la rodea. Cuestionar implica arriesgarse a perder conexiones, identidad y significado. El miedo no es solo espiritual, es profundamente humano. Después de todo, ¿quién eres cuando todo lo que te define empieza a desmoronarse? Muchos intentan negociar consigo mismos, crean versiones intermedias de la fe, ajustan sus expectativas y evitan ciertos pensamientos, pero el sistema no admite zonas grises. O lo aceptas todo o lo pierdes todo. Esta rigidez empuja al individuo a un límite psicológico inevitable. Y cuando se llega a ese límite, surge una revelación devastadora. No es la verdad la que exige silencio, sino el control. Esta revelación no trae alivio inmediato, pero lo cambia todo, porque después de eso fingir se vuelve imposible. Irse no es un acto sencillo ni rápido, es una ruptura que ocurre internamente antes de hacerse visible. La persona comienza a vivir en dos mundos, uno externo donde aún desempeña el rol esperado, y otro interno donde la narrativa oficial ya no se sostiene. Esta dualidad es agotadora, debilitante y aislante. Cuando finalmente se toma la decisión, el impacto es inmediato. El silencio reemplaza la compañía. Los lazos se rompen sin discusión. Quienes decían amar empiezan a actuar como si esa persona nunca hubiera existido. No hay despedidas, solo ausencia. Es un castigo que no deja marcas visibles, pero que redefine la vida por completo. En los primeros momentos fuera de la estructura establecida, la libertad no parece liberadora. Da miedo. No hay respuestas predefinidas, ni un guión moral, ni una aprobación automática. La autonomía exige responsabilidad emocional. Pensar por uno mismo tras años de condicionamiento es un proceso de aprendizaje lento y a menudo doloroso, pero poco a poco algo se reconstruye. La capacidad de decir no sé sin culpa. El derecho a celebrar la propia existencia. El descubrimiento de que la empatía no depende de la autorización institucional. La vida deja de ser una espera y se convierte en una experiencia. No es un regreso a la rebelión, es un regreso a la humanidad. Si esta reflexión te resonó, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte el contenido futuro. Esto ayuda a que el video llegue a más personas que también necesitan escuchar esta historia. Tras la ruptura comienza la parte más difícil, y de la que menos se habla, reconstruirse. No existe un manual para aprender a vivir sin un sistema que pretendía pensar por ti. Las decisiones sencillas empiezan a requerir esfuerzo. Las decisiones que antes venían predefinidas ahora deben evaluarse con tu propio criterio. La libertad tiene un alto precio emocional. Muchos cargan con la culpa durante años. Incluso después de irse, la voz de la autoridad sigue resonando en su interior, cuestionando cada paso, cada duda, cada placer. La mente ha sido entrenada para autocorregirse, castigarse y automonitorearse. Desprogramar esto requiere tiempo, paciencia y a menudo ayuda externa. Sin embargo, poco a poco algo nuevo empieza a surgir, relaciones que no dependen de la aprobación ideológica, afecto que no se retira como castigo, amistades donde desacuerdo no significa abandono. La persona descubre que la pertenencia puede existir sin vigilancia constante.
También está el redescubrimiento de los propios pensamientos. Leer sin miedo, estudiar sin culpa, cambiar opinión sin sentir que se traiciona a nadie. La curiosidad, antes considerada una amenaza, se convierte en una fuente de crecimiento. La duda deja de ser un enemigo y se convierte en una herramienta. En este proceso, muchos se dan cuenta de algo esencial. No han perdido su moral, su empatía ni su capacidad de amar al partir. Al contrario, estas cualidades siempre estuvieron ahí, simplemente condicionadas a obedecer. Fuera de la estructura, estas cualidades finalmente adquieren autonomía. Esta narrativa no se centra solo en un grupo específico. Revela algo más amplio sobre cómo funcionan los sistemas cerrados cuando combinan miedo, promesa y pertenencia. Muestra cómo el control más efectivo no se impone por la fuerza, sino que se acepta voluntariamente cuando se presenta como cuidado. Lo que sustenta este tipo de estructura no es la ignorancia, sino la humanidad, el deseo de seguridad, de sentido, de comunidad. Estas necesidades son legítimas. El problema surge cuando alguien se posiciona como el único poseedor de la verdad y transforma estas necesidades en herramientas de obediencia. La historia también demuestra que irse no es un fracaso moral, sino un acto de valentía intelectual y emocional. Cuestionar no destruye la dignidad de nadie. Silenciar las preguntas sí. La libertad de pensar no es rebelión, sino responsabilidad con uno mismo. En definitiva, el mayor peligro no reside en cometer errores, dudar o cambiar de opinión. Reside en someter la propia conciencia a cualquier estructura que exija sumisión total a cambio de pertenencia. Las verdades incuestionables no son verdades, sino mecanismos. Y quizás la pregunta más importante que nos plantea esta historia no es sobre religión, sino sobre autonomía. ¿Hasta qué punto tus decisiones son realmente tuyas? Reflexionar sobre esto es en sí mismo un primer paso para salir de cualquier prisión invisible.